Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os voy a traer un juego para PC bastante retro. Lo veis aquí, se llama Panza Kickboxing. Bueno, yo no soy un aficionado a los deportes, pero este juego tiene un especial significado para mí. Fue uno de los primeros juegos que yo jugué con otra persona en PC, en concreto con mi primo. Le dedico el vídeo a él, ¿vale? Un saludo, primo. Bueno, pues evidentemente cuando veo estas cosas miro hacia atrás y bueno, me acuerdo de lo bien que lo pasábamos. Bueno, este juego de aquí es un juego que venía en disquetes. Fijaos qué caja más curiosa. Es un disquetes de 3,5, ahora lo vamos a ver. Hubo un tiempo en que los juegos de PC venían en este tipo de cajas. Eran como unas cajas de CD, aunque no eran exactamente iguales, eran un poquito más gruesas. Venía por aquí, bueno, pues un poquito el juego en qué consistía. No nos decía requisitos ni nos decía absolutamente nada, simplemente nos aparecían aquí unas pantallas. Este juego lo desarrolló Futura, es un juego francés, apareció en el 90 para Amiga y luego, bueno, también en versión PC. Bueno, si abrimos, tenemos aquí dentro un par de disquetes. Fijaos, no tiene ni serigrafía ni nada, es bastante cutre la cosa. Pero curiosamente sí que nos viene un manual. El manual está bastante bien hecho. Bueno, bien hecho. Está bastante bien explicado. Nos explica un poquito el juego, cómo cargar el programa. Bueno, ¿quién es André Panza? Nos dice aquí, André Panza fue un boxeador de los años 80. Se hizo bastante famoso de kickboxing. Este juego es de kickboxing, no es de boxeo normal, boxeo con patada. Yo no entiendo nada de este tipo de, bueno, pues de deportes. Hay kickboxing, boxeo tailandés, boxeo francés, cada uno tiene sus reglas. Bueno, nos dice un poquito cómo se maneja, nos explica, ahora vamos a ver el interface del juego, es bastante simple. Este juego no tuvo muy buena acogida, pero me recuerda un poquito en algunos aspectos a Prince of Persia. Prince of Persia estaba, bueno, habían trabajado con una persona real, digitalizándola. Era el hermano del creador del juego. En este caso, bueno, pues digitalizaron los movimientos de André Panza y realmente están muy bien logrados. Ahora los vamos a ver. Bueno, el juego consiste simplemente en boxear con otro contrincante. Puede ser el PC o puede ser otro jugador. Tenemos diferentes categorías. Los personajes tienen habilidades, resistencia, fuerza y reflejos, y cada uno, bueno, pues tiene sus habilidades desarrolladas de una determinada manera. Hay hasta 8 jugadores diferentes en el juego. El último de ellos, veis aquí, es André Panza, que tiene evidentemente todas las características en 99%, es el más difícil de derrotar. Y bueno, aparte de luchar, teníamos un modo en el que podíamos entrenar. Ahora vamos a ver. Entrenar, lo veis aquí, una serie de pruebas que lo que hacían era subir nuestras características del jugador. Y luego también había una cosa muy curiosa, y es que podíamos elegir los golpes de nuestro jugador. Nuestro jugador tenía 13 golpes, podía manejar 4, creo recordar, más el movimiento adelante y atrás, y agacharse o cubrirse. Y luego podía también, con el botón de acción que era el intro, cargar otra serie de golpes. Bueno, había 13 seleccionados y podíamos modificarlos y cargar nuestros golpes de un total de 55 que estaban disponibles en el juego, ¿vale? O sea, podíamos modificar los golpes que nosotros dábamos. Bueno, era un poco personalizar nuestro personaje. Bueno, os explica también aquí las reglas del kickboxing. Bueno, un montón de información sobre lo que es el boxeo y las reglas del boxeo. El juego, ahora veremos, no tenía muchas variedad de escenarios y esa fue una de las críticas. Tampoco los sonidos estaban bien logrados. Yo creo recordar que nada más funcionan sonidos digitalizados con bit. Luego salió una versión en la que sí existieron sonidos digitalizados de Sound Blaster o de Adlib. Y bueno, pues aunque el juego técnicamente estaba bien hecho, es verdad que tenía poca variedad y hubo gente que se quejó de eso y no tuvo, ya os digo, mucho éxito. También es verdad que era un juego francés y eso pues quizá jugó en su contra. Aquí en España, pues nada, salió en esta caja tan curiosa. Futura era la desarrolladora, no me acuerdo cómo se llamaba la distribuidora diferente. Aquí en España era Proaim, lo veis ahí. Pues nada, vamos a encender un PC retro y vamos a probar este juego tan curioso.
Bueno, nos hemos venido a un PC retro. Este PC es un Compaq LTE 5000, ha aparecido ya en mis vídeos. Este juego, curiosamente, y es de los pocos que yo he visto así, requería memoria expandida, que no extendida, expandida. Había que configurarlo, si no, no podíamos acceder a algunas opciones del juego. Bueno, tenía un sistema de protección bastante curioso, teníamos que tener nuestro disco A cuando arrancábamos, incluso aunque fuese desde disco duro, como en este caso. Seleccionábamos F3 VGA. Bueno, y veis ahí André Panza Kickboxing con su musiquita digitalizada. Bueno, le damos al intro. Nos pide el disco B. El disco B era el que contenía, bueno, la segunda parte del juego y además donde podíamos grabar las partidas. Nos recomendaba que hiciésemos una copia. Bueno, y veis aquí nuestro interface. Tengo que estar todo el rato moviéndome por el interface porque en cuanto paro se nos presenta una demo, sale ahí el ring y se ponen los jugadores a pelear. Bueno, veis ahí los dos jugadores. El jugador izquierdo es el nuestro, podemos cambiar y poner teclas, y el derecho, bueno, pues podemos dejarlo en PC o podemos cambiarlo a un jugador y jugar dos jugadores. Podemos ver la física de nuestros jugadores, lo veis ahí, cada uno tiene fuerza, resistencia y reflejos. Podíamos incrementarlo haciendo un training, vamos a darle. Había tres entrenamientos, uno era la cuerda, luego era pesas y luego teníamos que golpear estas setas que aparecían antes de que se escondían. Ya podíamos aumentar, bueno, si no hacíamos nada, perdíamos. Bueno, nunca llegué a entender cómo funcionaban los dos primeros, pero sí es cierto que el último, bueno, pues simplemente dándole con la flecha hacia arriba, el medio o hacia abajo, había que darle y golpear. Si lográbamos golpear y hacer un buen entrenamiento, nuestras habilidades que veis ahí de fuerza, resistencia y reflejos, ahí se me ha escapado, bueno, pues subían y nos hacían el jugador más rápido, más fuerte o que aguantase más golpes. Se notaba luego, estaba bastante bien hecho, y luego durante el combate es verdad que si teníamos mejores características peleábamos bastante mejor. Bueno, acababa el entrenamiento y si habíamos subido algo, habíamos logrado, pues nos aumentaba el físico. Bueno, veis ahí que no he sido rápido, me entra otra vez en la demo. Bueno, pues así íbamos subiendo. Había 8 jugadores, podíamos seleccionar otro jugador, ir cambiando. El último evidentemente era André Panza, lo veis ahí, que tenía, como veis a la derecha, nuestro cinturón de campeón del mundo. Bueno, podíamos también seleccionar unas opciones, podíamos cambiar el número de asaltos o rounds que tenían nuestros combates. ¿Vale? Podíamos hacer que guardase las características cada vez que progresábamos, nunca o siempre. Y luego teníamos la opción de seleccionar golpes. Bueno, esta opción era muy interesante. Teníamos una serie de 55 golpes, lo veis ahí todos digitalizados. Está bastante bien hecho. Es una pena que no lo veáis con un poquito más de calidad, la pantalla es mala. Bueno, pues veis que había un montón de golpes digitalizados, podíamos ver más. Estos eran 8 golpes. A ver cómo era. Aquí teníamos otros más. Eran golpes de patada y de puños también. La verdad es que a mí me impresiona que esto estuviese hecho en el año 1991. Tiene unos movimientos muy fluidos, muy bien hechos. Ahora los vamos a ver. Y simplemente aquí podíamos seleccionar los golpes sin botón de acción y los golpes con botón de acción. Podíamos cambiarlos de hasta 55 golpes. ¿Veis ahí? Toda la serie de golpes con giro a la cabeza, golpes, bueno, abajo, gancho, había todo tipo de movimientos que podíamos seleccionar. El jugador venía con 13 golpes ya preseleccionados, a mí no me gustaban los que venían, había golpes así como más interesantes y sobre todo más espectaculares, que era lo que nos gustaba. Fijaos este que era como una especie de embestida. Bueno, ¿cómo se jugaba? Una vez que habíamos seleccionado, validábamos y nada, lo único que teníamos que hacer era meternos dentro, hacer un match. Vamos a hacerlo. No podemos luchar contra Panza, tenemos que poner otro más flojito. Bueno, nos aparecía un ring. El ring cambiaba, si el jugador con el que luchábamos era muy bueno, pues como Panza o tal, pues ya había público. Había un sistema de focos, ahora lo vamos a ver. Le damos al intro, o no sé a qué es. Ya. Había un árbitro que hacía... Bueno, ahí veis el jugador, nosotros somos el jugador rojo. Podíamos hacer golpes, veis que podíamos darle al botón de acción y los golpes eran diferentes. Bueno, veis ahí golpes de todo tipo. Y teníamos una serie de focos que representaban la vida del jugador. Cuando nuestro jugador, nuestro jugador podía recibir caos, eso era difícil. Podíamos también cambiarnos de posición si nos íbamos al otro lado. Y de vez en cuando, bueno, pues veis ahí los golpes.
era bastante curioso, la verdad estaba bien hecho. Los ruidos sí que no estaban muy logrados, nada más que eran pum, pum, pum y poco más, ya lo veis ahí. Nuestro árbitro se movía y de vez en cuando si hacíamos ilegalidades, por ejemplo dar 3 golpes seguidos iguales, bueno, pues nos avisaba que eso estaba prohibido y que no se podía hacer. Bueno, ya os digo, cuando nuestros focos se ponían todos rojos, caíamos a la lona, pues directamente caíamos y perdíamos el combate. Cuando ganábamos, íbamos aumentando de físico, también, bueno, fuerza, resistencia y reflejos. Ahí ya pasamos al siguiente round. Y ya os digo, bueno, que era bastante entretenido. Era muy difícil llegar al final y derrotar a Panza. Los jugadores de PC se iban complicando. A mí lo que más me gustaba, evidentemente, era jugar, ya os digo, con otra persona, con mi primo, que era con el que jugaba. Y bueno, realmente era un juego bastante bueno. Tuvo, ya os digo, poco éxito. Hicieron un remake, una mejora. Pusieron un juego con un poquito más, unos cuantos más golpes, con unos pocos más de escenario, incluso con una opción de pelea callejera o algo así, creo recordar. Pero bueno, yo el que tengo es este y es el que os enseño. Pues nada, realmente curioso. Vamos a esperar a que nos mate este hombre. A ver si nos va quitando, veis ahí arriba, la vida. Y bueno, caeremos a la lona y morderemos el polvo y perderemos. Perdíamos también nuestro físico cuando recibíamos una paliza, luego teníamos que recuperarlo. Evidentemente, si al final no había nadie caído, el que recibía más golpes era el que perdía. Era sobre todo, a mí me parecía increíble, fijaos ahí cómo ha rebotado para atrás el muñeco. Está muy bien hecho, la verdad es que está muy bien. Fijaos, es un juego de 1990, o sea, han pasado ya 32 años. Y bueno, está bastante bien logrado, patadas a la cara, puños de todo tipo, nos está dando una paliza tremenda, a ver si cae. Y vemos cómo es derrotado. Bueno, fijaos, ya estamos a punto ahí de morir. Vamos a aguantar poco ya. Bueno, acaba de caer, ahora podemos levantarnos, no tenemos que hacer nada. Y si seguimos jugando y no hacemos nada o jugamos mal, bueno, pues ya caemos definitivamente. No, son 3 golpes, no me acuerdo cuántos eran, igual eran 3 golpes lo que podíamos aguantar. Había caos directos, ahí ya estamos caos, veis que cambia la figurita, el hombre tumbado con los brazos y las piernas extendidas y hemos perdido evidentemente nuestro combate. El árbitro cuenta hasta 10, botiquín, bueno, y salimos fuera y hemos perdido físico. Bueno, pues este era el juego, había una clasificación si llegábamos al final por trofeos. Es una pena que se salga fuera y también por dinero, lo veis ahí. Podíamos ir ganando dinero, el dinero no valía para nada, era simplemente un premio. Podíamos también cambiar, bueno, veis ahí el otro ring, cuando llevábamos más avanzado el juego y luchábamos contra jugadores más importantes, bueno, pues luchábamos en un ring así más espectacular, no había más variedad, eran esos 2 rings y poco más. Bueno, pues nada, yo os animo a que probéis este juego, realmente merece la pena, sobre todo si jugáis con alguien, es muy divertido, si no, bueno, pues quizás se haga un poco pesado o aburrido. Bueno, pues un saludo y hasta el próximo vídeo.